semana. Muy bienvenidos y muy bienvenidas. Hoy, con favor de Dios, vamos a concluir eventualmente el tiempo de las leyes de los Ta'aniot, capítulo que es el capítulo 5 que estamos estudiando, que gracias a Dios que vamos a ponerle fin y veremos si tenemos tiempo de comenzar con las últimas halajot de este segundo libro del Mishneh Torah, de los 14 tomos que conforman el Mishneh Torah, llamado Zemanim. Quiere decir tiempos, donde vamos a ver precisamente las leyes de la Megilá, justo que estamos en la antesala de Purim, pero bueno, empezaremos ya seguramente dentro de Purim a estudiar el Rambam, pero nunca es tarde para comenzar a estudiar y para darnos cuenta eventualmente de la actualidad de esta palabra. Muy bien, esta semana estamos en la semana previa a Purim, hoy estamos ya en el 7 de Adar, si no nos equivocamos, exactamente, y ya estamos a una semana, si Dios quiere, de un momento muy trascendente como es el Hag de Purim, y en última instancia todo lo que representa la alegría que se renueva en el seno del pueblo de Israel. Estamos entonces estudiando el 5º capítulo, eventualmente, del libro de Ta'aniot, en este caso de los ayunos, como les vamos a mostrar ahora. Y aquí salió solamente por la mitad, pero bueno, ustedes van a ver justamente la mitad que es en el español. Estamos en Ta'aniot, el capítulo 5, y hoy vamos a retomar desde la halajá número 10. La halajá número 10, que es hasta donde llegamos la vez pasada, hablaba acerca de los ayunos, obviamente, y el ayuno fundamental de Tisha B'Av. Nos dice el Rambam en su halajá, Ubarot Menikot, las mujeres embarazadas y las que están amamantando, Mitanot Umashlimot de Tisha B'Av, deben completar sus ayunos en Tisha B'Av. O sea que no hay una excepción. La gravedad del tiempo de Tisha B'Av es un ayuno realmente de alta complejidad y que está equiparado en su duración, como ustedes bien saben, al ayuno de Yom Kippurim. 5 son las prohibiciones, ¿cierto? Como menciona aquí. De Asur Berejitá, dice, en este día está prohibido lavarse con agua fría o caliente. Incluso está prohibido meter el dedo en el agua, o sea, la mano completa en el agua. Del mismo modo, están prohibidos untarse por placer, con cremas, con ungüentos, con aceites, usar zapatos, que es el calzado habitual de la persona, y por cierto, tener relaciones sexuales, dice Rambam, como en Yom Kippur. Vean ustedes entonces cómo, obviamente, el día de Tisha B'Av, ¿no es cierto?, es un día que se equipara, no en la santidad, pero sí en las costumbres, con un día de Yom Kippurim. Y todo lo que está prohibido en Yom Kippur también estará prohibido, obviamente, en el día de Tisha B'Av. Ahora bien, dice Rambam, Umakom shenagula sot bo melajá osim. Con respecto al trabajo, porque a veces las personas se confunden y piensan que el día de Tisha B'Av es un Yom Tov, es un Moed, es cierto, es una celebración, porque así lo dice la Megilá de Ha'akara Alay Moed. Pero si bien es una celebración, porque se espera que, así como el Tisha B'Av representa la destrucción del Bet HaMikdash, también tendremos la construcción del Bet HaMikdash, y por supuesto que en ese momento se agotarán, ya no habrá más ayuda. De todas maneras, ustedes comprenden bien, seguramente, de que Tisha B'Av es un tiempo, obviamente, que está designado por quién, por la tradición rabínica, quiere decir por la Torah oral. Entonces, en última instancia, todas las tradiciones se pueden equiparar con Yom Kippur, pero no con la santidad de Yom Kippur. Yom Kippur nosotros no podemos encender fuego, no podemos viajar, eventualmente, más allá de las 5 prohibiciones habituales, ¿no? Y es un día de Yom Tov, también más allá del ayuno. En Tisha B'Av sí se puede viajar, sí se puede encender fuego si se necesita para un bebé, para los enfermos que están en la casa. No hay ninguna prohibición de melajot de Yom Tov.
Lo que está equiparado es la condición de la lluvia. Y entonces la prohibición del bañarse o lavarse, la prohibición de untarse por placer, la prohibición de comer y de beber, por supuesto, no está escrito aquí, ya lo dijo anteriormente, Nailata sandal, quitarse el calzado habitual, como lo hacemos, y las relaciones maritales. Por lo tanto, dice, con respecto al trabajo, por supuesto que en Tisha B'Av, que hay necesidad de trabajar, se puede trabajar, lo dice Rambam, Makom Shenagula Soto Melajá, o sí, en los lugares donde se acostumbra a trabajar, se puede trabajar. Y en los lugares, presten atención a la formulación, Makom Shenagu Shelola Sot Melajá, Enamosim. Entonces, en los lugares donde no se acostumbra a trabajar, no se debe trabajar. Quiere decir que nosotros tenemos que seguir también la costumbre del lugar. Pues vamos a suponer que aquí en Ranana se trabaja y en, en Benebrak no se trabaja. Y si yo me fui a pasar quizá vea en Benebrak, no puedo hacer ningún tipo de trabajo. Tengo que seguir las costumbres del lugar. Y de esta manera, dice Makom Shenagu Shelola Azot Enamos. Entonces, Marán, Shulchan Aruch, dice en este caso que en el lugar donde se acostumbra a prohibir trabajar, dice, hay lugares, ¿no es cierto?, que se prohíbe trabajar y lugares donde no se prohíbe trabajar. Entonces, lo que sí sería importante es, como dice Marán Shulchan Aruch, es lema'et, bechol mikre, es disminuir, no hacer todo, el 100% de lo que debo hacer, sino mema'et. Así como decimos, Av, mema'atim besimcha. El momento que ingresa el mes de Av, disminuye certeramente la alegría. Y entonces, obviamente, dice Maran Shulchan Aruch, que incluso en los lugares donde no se acostumbró a hacer trabajos, está permitido hacer esas tareas por medio de una persona no judía, incluso en la casa de un judío. Pero agrega también allí Maran Shulchan Aruch, dice que en cada lugar está permitido ocuparse de un trabajo que genera una pérdida económica. Por ejemplo, obviamente, una tarea que si no me ocupo en ese momento, habré de perder mi dinero o algo semejante. Y entonces, así como se permite trabajar en Ola Moed, que tiene mucha mayor importancia desde el punto de vista de la alajá, entonces también se permite hacer un trabajo que genere una pérdida económica. Bien, ese sería el criterio. Dice Rambam, Ubejol Makom Talmideja Jamim Betelimbo. Dice, de todas maneras, dice Rambam, los eruditos de la Torá, aquí, los eruditos de la Torá en todas partes deben permanecer ociosos en este día. ¿Qué significa? Talmidei Jajamim, inclusive en los lugares donde hay trabajo, donde se trabaja, los Talmidei Jajamim no deben enseñar Torá. No es un día para enseñar Torá. Sabemos que Torah Hashem, Temimá, Meshivat Nafe, la Torah de Hashem es íntegra, restaura a la persona. Mitzvot Adonai Mesamje Lev, los preceptos de Dios alegran a la persona, alegran el corazón de la persona y por lo tanto no cabe ninguna duda que no podemos eventualmente en ese día estudiar Torah, porque las palabras de la Torah alegran a la persona. Pero dijeron los Jajamim, quien quiera que realice trabajo en este día, nunca verá una señal de bendición para siempre. O sea que, eventualmente, bueno, el trabajo, si bien es importante y a nosotros nos es relevante, bueno, tratemos de disminuir lo máximo que podemos hacer. Hay personas que están obviamente empleadas y que no pueden faltar a su trabajo. Hay, por ejemplo, profesionales, escuché de mi yerno, de mi esposa, que trabajan en un hospital y los hospitales ofrecen a las personas Yom Bejirá. Yom Bejirá quiere decir un día electivo y por lo tanto hay días electivos en los cuales la persona puede elegir no ir a trabajar. Y en este caso, bueno, si la persona decidió que es Yom Bejirá, no va a trabajar el día de Tisha B'Av, ¿no es cierto? Pero eventualmente aquí en Israel se dan todas las condiciones y todas las posibilidades donde la persona que cuida Torah y Mitzvot
pueda evitar eventualmente determinados días del año, como Pesach, como Shavuot, como Sukkot, como Shana y Yom Kippur, donde naturalmente no se trabaja, pero los profesionales de la medicina o de la bioquímica a veces tienen guardias, obviamente porque los hospitales siguen funcionando porque las personas enfermas e internadas necesitan atención. Pero entiendo de que a esto no se refiere el Rambam con respecto a ese trabajo que no ve trabajar. Estamos hablando de un trabajo, obviamente, a nivel comercial, en el cual la persona, obviamente, busca algún interés económico. Talmidei Jajamim ein notrim shalom de las de Y aquí el Rambam nos viene a iluminar un poquitito con respecto a determinadas conductas que debemos asumir en el tiempo de Tisha B'Av, que muchos de nosotros a veces podemos no comprender. Dice, los estudiosos de Torah no deben intercambiar saludos en Tisha B'Av. Ela Yoshvim, David, Neenachim, que en, sino que deberán sentarse en agonía y frustración como dolientes. Quiere decir como si estuvieran, obviamente, David, Coabim, quiere decir doloridos, ¿no? Que Abelei, quiere decir como una persona que está haciendo un duelo muy profundo sobre su madre, obviamente, y en última instancia el concepto de Abelei está hablándonos aquí fundamentalmente de lo que es una pérdida sustantiva, ¿no es cierto? Pero lo importante es el no saludar. A veces la gente no lo puede comprender. Lo importante es que durante la noche de Tisha B'Av y el día, a la mañana, la gente llega, bueno, si alguien viene y saluda, Boker Tov, se saluda Boker. Pero dar la mano o dar un abrazo o un sentimiento efusivo, es mejor privarse de esa sensación, a pesar de que resulte un poco chocante que no se saluden las personas en este día. Pero a veces es bueno tratar de preservar este concepto. Ahora bien, dice, Veim Natan Laem Amahares Shalom. Si una persona común que ignora este principio lo saluda, ¿qué hay que hacer? Se debe responderle débilmente, no en forma efectiva, como decía, Bekovet Rosh. Bekovet Rosh quiere decir, se le responde primero, explican los comentaristas de Rambam, para que esa persona no se sienta herida. Pero hay que hacerlo de la manera más seria posible. El tono sombrío es la seriedad. ¿Sí? Ahora bien, nos dice el Rambam, ואסור לקרות בתשעה באב בתורה או בנביאים ובכתובים ובמשנה ובהלכות ובתלמוד ובאגדות. En Tisha B'Av está prohibido leer la Torah, los profetas o el tercer segmento del Tanaj, las escrituras sagradas, o también estudiar la Mishnah o la ley de la Torah, las halajot, el Talmud o las obras sagradas. Interesante. Beino Kore Ela Be'Iov Ubekinot Ubadvarim Arraim Shebeim. ¿Qué puedo estudiar en Tisha B'Av? Puedo estudiar solo el libro de Iov, que es un libro que está en los Ketuvim, Teilem, Mishle y Iov, que es lo que inaugura el libro de los Ketuvim, la inaugura después de Teilim y de Mishle, y viene Iov. Teilim, Mishle y Iov, el libro de los Salmos, los Proverbios y el libro de Iov. Y sabemos que Iov es un libro muy extenso, muy duro, que habla del sufrimiento de la persona, del sufrimiento del ser humano, de la gran pregunta que ocupó a los profetas en todas las épocas, que es Tzadik Berralo, Rashab de Toblo. Al Tzadik que le va mal, o que está mal, y al Rasha, y el malvado, el perverso, que le va bien. Entonces sí podemos leer el libro de Job, porque es un libro que nos va a llevar, obviamente, a reflexionar profundamente. ¿Y qué más? Podemos leer el libro, la Megilá de Eja. Podemos estudiar Eja. ¿Por qué podemos estudiar Eja? Bueno, porque está claro que Eja es la Megilá de Tisha B'Av y las profecías de retribución, las profecías de las Kinot de Sefer Eja y las profecías negativas, malas, no las de consuelo del profeta Jeremías, que obviamente tiene una porción sustantiva de Nebuot por Anot, de profecías de destrucción. Con respecto a los niños, Tinocoche el Betraban, Betelimbo.
Entonces los niños no deben estudiar en la escuela en ese día. O sea que no hay clases este día en las escuelas. El Rambam nos trae aquí una tradición muy interesante y que es que dice Mixtat Jajamim, muchos de los Jajamim, algunos sabios que no usan tefilim en la cabeza. Dice, no se ponen tefilim en el día primero, la persona que está de duelo, hay quienes acostumbran, también hay quienes no usan tefilim. Entonces, dice, leaniach tefilim, dice, Mixtat Jajamim, noagim shelo leaniach. Dice Marán en el Shulchan Aruch, שנוהגים שלא להניח טלית ותפילין בשחרית של תשעה באב. Marán Shulchan Aruch no sigue aquí al Rambam, sin embargo dice que la mayor parte de la gente acostumbra a no colocarse ni talit ni tefilim, como lo hacemos nosotros, en la tefilá de Shacharit del 9 de Av. En Minjá, como todo el mundo lo sabe, y si no lo sabe lo aprende ahora, en la Minjá de Tisha B'Av se coloca talit y tefilim y se bendice sobre ellos. Y así acostumbran en muchas comunidades. Pero, dice el comentario del Rambam, existe entre los últimos poskim sefaradíes que escribieron que los sefaradim hoy en día tienen una costumbre, por lo menos como nosotros la hacemos, dice que se pongan tefilim en su casa antes de ir a la sinagoga, el día de la mañana, ¿no?, de Tisha B'Av, y digan el Kriyat Shema con los tefilim. Y después nos lo sacamos y nos dirigimos al Bet Knesset. Hay quienes escriben en otro aspecto de lo que la tradición de los cabalistas en Jerusalén es ponerse talit y tefilim y rezar con ellos también la tefilá de Shacharit, como todos los días. Que hay entre las comunidades de los sefaradíes, dicen otro de los comentarios, que hicieron así, y hay quienes escribieron que este es el Minhag Yerushalayim. Así explica Marán Rabobadia en su Yalkut Yosef. Por lo tanto, la costumbre general, el Rambam dijo que muchos se acostumbraban a no ponerse tefilim. En realidad no nos ponemos ni talit ni tefilim en la tefilá de la mañana, tampoco los ashkenazim lo hacen, y los mekubalim, el Minhag Yerushalayim, o Bet-El y Yerushalayim, es que se ponen tefilim y talit en la mañana. Pero obviamente uno tiene que seguir la costumbre del lugar a donde está, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que sepamos que la costumbre es durante la mañana estamos verdaderamente de duelo y no debemos bajo ningún punto de vista colocarnos talit y tefilim, porque esos son elementos de gloria de Be'er. Bien, muy bien. Llegamos entonces a la halajá número 12. Misheharat Bet HaMikdash, después de que el templo de Jerusalén fue destruido, Tiknu Jajamim, שהיו באותו הדור, שאין בונים לעולם בניין מסויד מחויב כבניין המלכים. Entonces, los sabios de esa generación ordenaron que nunca se debe construir un edificio cuyas paredes estén decoradas con diseños ornamentados como los palacios de los reyes. Ela, Taj Beito Betit, Besad Basit, Meshayer Mekom Ama Alama, Keneget Petach Velosi. En cambio, se deben cubrir las paredes de la casa con mortero y pintarlas con cal. Estamos hablando de las construcciones antiguas, dejando un espacio de un codo cuadrado, quiere decir 50 centímetros al cuadrado, así lo está marcando, Macón Panui, ¿cierto? Y tenemos que dejar un lugar veloz sin que esté sin pintar, frente o cerca de la puerta. ¿Esto qué hacemos? Esto es en recuerdo del Jurban de Jerusalén, ¿no es cierto? A lo que a Hatzer Mesuyed de tu Mejuyeret, dice, sin embargo, si una persona compra una vivienda cuyas paredes han sido decoradas, dice, Areizo que Jeskata, puede permanecer como está. Ve'ein Mahaibim todo le calefa que no está obligado a raspar los diseños de las paredes. Sin embargo, en cada casa donde solemos vivir, bueno, si no podemos, obviamente, estamos alquilando una casa, no podemos romper una pared. La idea es dejar una parte de la pared sin terminar. Si no, lo que les aconsejo, como hicimos nosotros, eventualmente trajimos una piedra de Yerushalayim y la pusimos en un marco y la colocamos a la entrada de la casa,
el lado interno, cuando uno entra por la puerta, enseguida a su derecha está viendo Imeshkajej Yerushalayim, Tishkaj Yemini. Bien, entonces aquí tenemos unas explicaciones que están aquí abajo y que nos dice eventualmente el Rambam, los comentaristas. Se puede inferir que esto se refiere a la destrucción del segundo templo. Y nos dice en el Beur Alajá, cita textos que sostienen que esta prohibición se aplica solo a la casa privada de una persona, pero no a las sinagogas o casas de estudio. Estos pueden construirse normalmente. Y se pone a la entrada, obviamente, para que se note al entrar, ¿verdad? Entonces, de la expresión del Rambam, que se cita en el Shulchan Aruch, Orah Chaim, como les manifesté hace poquito, parece que incluso después de dejar el espacio de un codo cuadrado sin pintar, uno no debe tener paredes ornamentadas. Pues aparte de eso, el Tur, Shulchan Aruch, el Tur que hizo el Baal HaTurim, difiere, sosteniendo que si uno deja este espacio sin pintar, puede decorar sus paredes como la Mishnah Berurá, que es la Halajá Tetzaim, establece que se puede seguir la opinión del Tur. El último texto del Tur, al igual que el Pitzur Shulchan Aruch, cuestiona por qué la observancia de esta práctica no está más extendida. Y la verdad es que se ha perdido un poquitito esta costumbre eventualmente y nosotros no solamente tenemos que escuchar o en los casamientos, Imeshkajej Yerushalayim, Tishkaj Yemini, sino también en la casa de uno también. Entonces, poner un recuerdo. Entonces, un pequeño ornamento que esté en la pared y que esté marcando que la pared esa está interrumpida por este ornamento que es una piedra de Jerusalén. Y de esa manera se puede. Muy bien, dice Rambam, alajá número 13. Un minutito, aquí. Bien. Asimismo ordenaron que una persona que pone la mesa para los invitados, mejaser mimenu me'at, dice, sirva un poco menos de lo habitual, Umaniach makom panui velo que hará mina que arota reuyota techam, y deje un lugar vacío, para que obviamente falta lugar, ¿no es cierto? Para que obviamente falte uno de los platos que ordinariamente se colocara allí. ¿Qué quiere decir? Explicamos aquí, traen el comentario, tengan en cuenta la Mishnah Brurá, que establece que esto se aplique incluso con respecto a las fiestas que se sirven en asociación con una mitzvah, por ejemplo, fiesta de bodas o las de bar mitzvah, bat mitzvah o similar. Entonces, ¿cuál es esta halajá? Que realmente mucha gente no la conoce. Rambam dice, asimismo, ordenaron que una persona que prepara una mesa para hacer una comida para sus invitados, mejaser mi menumea, es decir, que no pone sobre la mesa todas las comidas que están acostumbrados a poner, sino que deja de poner una de esas comidas. ¿Para qué? Obviamente. Mejaser mi menumea, tu manías macón panu y velo que hará mina que arota reviota techa. Y por lo tanto, si deja, dice, un lugar vacío para que obviamente falte uno de los platos que ordinariamente se colocaría allí, para que la gente entienda que en ese shulchan, que en esa mesa, falta algo, eventualmente. Y por eso dice el Rambam, muy bien y muy interesantemente, cuando una mujer está haciendo para sí ornamentos, conjuntos de joyas hechos para ella, de plata y de oro, dice, debe abstenerse de tener una de las piezas apropiadas para ese conjunto, que de Shelo Yetachit Shalem, como para que sus joyas no sean perfectas, o sea, que no la pueda vestir eventualmente. De manera similar, o sea, todo esto, obviamente, el Rambam dice, de manera similar, ¿dónde estamos? Un minutito, estamos viendo aquí. Que dice el otro, Gushajatán no sé. Y cuando el novio se casa con su amada, con la novia, eventualmente,
Lo que es Efer, Mikle, Benoten de Rosho. Debe colocar cenizas en su frente, para que ustedes entiendan eventualmente, ¿no? Que todo esto obviamente es muy importante. Esto hay muchos casamientos que lo hacen. ¿Y dónde se pone la ceniza? Mekomanajata tefilim, en el lugar donde se colocan los tefilim, aquí, en el nacimiento del cabello. Y dice el Rambam, Jolelo de Barim, que de la historia de Shabbat. Y todas estas prácticas fueron instituidas para recordar a Jerusalén. Como dice el hermosísimo Salmo 137, Im eshkafeh Yerushalayim tiftach yemini, sin olvidar de ti Jerusalén, serví de mi mano derecha, titvach leshoni lejiki, im lo eskereji, que que mi lengua se pegue a mi paladar, si no te habré de elevar, si no me acuerdo de ti. Si no, imlo ale Yerushalayim al rosh simchati. Si no habré de elevar a Jerusalén por la cima, por la mayor parte de mis alegrías, por la cabeza de mis alegrías. Y esto, obviamente, eh, ya, si Dios quiere, vamos a tener aquí muchos hatanim, si Dios quiere, para que vayan aprendiendo muy bien esta parte del Salmo 137, para que puedan, Dios mediante, realmente en vuestras upá, si Dios quiere, poder recordar eventualmente a Jerusalén, tal como lo dice el Rambam. Con respecto, por supuesto, a las costumbres de la mesa y de las joyas de las mujeres, ya todo eso hoy en día no se cumple como tal, ¿verdad? Entonces, eh, ya esto lo dice Marán eventualmente, y dice, ya nos han advertido los poskim ajaronim, quiere decir los últimos sabios que pertenecen desde el siglo XVI en adelante hasta hoy en día, que en este tiempo no se acostumbran estas takanot, estos decretos que hizo el Rambam. Hay quienes escriben que el sentido era porque en el tiempo del Rambam no había un orden para los alimentos que se traían sobre la mesa y por lo tanto tampoco se ponía mucho acento o se era muy meticuloso con los distintos tipos de alimentos. Y a pesar de eso escribieron que es apropiado dejar un lugar libre en la mesa sin ninguna fuente para que haya algo reconocible, ¿no es cierto?, que es en memoria de la destrucción del templo de Jerusalén. También con respecto a dejar algo de las joyas de las mujeres, nuestras mujeres, dice, hoy en día no se ponen todas sus joyas de una sola vez y por lo tanto no se puede acostumbrar a dejar una parte, ¿no es cierto? Dinhok besheurze, o sea, dejar una parte por fuera. Por lo tanto, es muy importante que con respecto a la mujer también hoy no se usa. Ahora, vieron que el novio, ¿qué dice aquí Rambam? Se coloca cenizas en su cabeza. Y todas estas prácticas, dice, pero ¿qué falta aquí? Seguramente ustedes se quedaron pensando, ¿verdad? Se quedaron pensando en que, ¿cómo? Nosotros cuando vamos a los casamientos, la ceniza no la ponemos, pero lo que sí vemos es que el novio al final de la ceremonia, ¿qué hace? Rompe una copa. Entonces dice el Ramá, dice Rabbi Moshe Isserles, y es como hay lugares que acostumbraron a romper una copa en el momento de la jupá, o la sim mapa shehorá, o shear dibrea belud de roshó shelaha, o poner un paño negro, o miren ustedes cómo el negro ya también formaba parte de la ropa de duelo, ¿no es cierto? Para que vean que no es una costumbre cristiana nada más, y por eso nosotros la hacemos. No, ya formaba parte también del pueblo judío, poner un paño negro o otros aspectos que hablen del duelo en la cabeza del Señor. Escribieron los Aharonim, quiere decir aquellos sabios que vienen después del Shulchan Aruch, a partir del Shulchan Aruch, que esta copa tiene que ser entera, así dice la Mishnah Berurah. Y hoy en día se ha extendido la costumbre de romper una copa en todas las congregaciones de Israel. Es muy interesante, ¿verdad? Todo esto, pero que nos damos cuenta de que eventualmente es algo fantástico de que cómo fue creciendo. Y hay quienes acostumbran a mostrarnos la ceniza al Rosh Hashanah. Bien, no sé qué pasa con mi
A ver. Ahora sí, la estoy viendo de vuelta. De repente fue un blackout completo. Muy bien. Entonces, dijeron, dice Rambam en el alajá número 14, "Vejen gasdru shelo lenagen biklei sher kulam". Ordenaron que no se deben tocar melodías con ningún tipo de instrumento musical. ¿Cuándo? Es decir, inmediatamente después dice del Jordán, dice, "Gasdru shelo lenagen biklei sher kulam, afilu shelo alayain". ¿Qué significa inclusive no sobre el vino? Dice el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, que es aquel que escribe la tradición ashkenazí en el Shulchan Aruch, dice que hay quienes dicen que la prohibición es precisamente en quien está acostumbrado en estas cosas. Por ejemplo, los reyes que estaban parados o recostados y escuchaban las armonías melodiosas o en el banquete de la comida. Pero está permitido tocar instrumentos cuando no lo hace así todo el día con una secuencia permanente, como los reyes, que tenían obviamente en sus comidas, obviamente el acompañamiento musical. Y el Ramá dijo que para una necesidad de mitzvah, agrega la alajá, por supuesto, por ejemplo, cuando hacemos Sheva Brajot por un novio y una novia, todo está permitido. En nuestros días escriben los ajaronim. Ajaronim son los maestros, los sabios, los poskim, los juristas, después del siglo XVI hasta ahora, escribieron que inclusive para las comunidades sefaradíes se puede lejaquel, alivianar, como dijo el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles para el mundo ashkenazí. Y hay quienes sostienen que se puede escuchar músicas o canciones que nos ayudan, como hoy en día tenemos tantos cantantes religiosos, que esas músicas incrementan en nosotros el temor a Dios y el servicio a Kadosh Baruj Hu. Y por lo tanto, hay quienes también, miren qué cosa impactante, quienes definieron el escuchar la música como algo que puede ayudar a refuat nefesh, a la curación del alma, quiere decir a la depresión, o sea, la musicoterapia a este nivel. Y obviamente estos jajamim han enseñado un aspecto meritorio en todos aquellos que pueden alivianar en la cosa. Por lo tanto, dice que eh, en los Rabanim de Jerusalén, en las últimas generaciones, han marcado, cada uno tiene sus costumbres, en no permitir tocar instrumentos musicales varios en los casamientos y las demás alegrías que se organizan en Jerusalén, sino solamente Klis Demer Echad, solamente un Klis Demer, un instrumento musical, y hay quienes son obviamente meticulosos con esto hasta el día de hoy, pero obviamente nosotros que hemos asistido a muchas bodas, se tocan muchos instrumentos y no hay ningún problema tampoco en hacer. Muy bien, entonces dice el Rambam, está prohibido celebrar con tales instrumentos o escucharlos tocar, en expresión de duelo por la destrucción. Y afilu shiraba pe a la yain, incluso las canciones sin acompañamiento musical no se recitan y que se recitan con el vino, perdón, a la yain están prohibidas, como dice Isaías. Dice, Bashir lo ishtuyain. Así dice el profeta, no bebas vino con la canción. Sin embargo, se ha convertido en una costumbre aceptada entre todo el pueblo judío recitar palabras de alabanza, cánticos de acción de gracias y similares a Dios sobre el vino. Por lo tanto, obviamente, sí se puede hacer y por lo tanto, todas estas costumbres que parecerían estar muy, muy cerradas, tratando de cumplir al pie de la letra, obviamente se han modificado. Después dice Rambam, Halkach Gazru al Atrot Hatanim Kelal. Dice, después ordenaron que los novios no usaran coronas en absoluto. ¿Qué significa que no usarán coronas? El Magid Mishneh, que es Rabbi Yosef Karo, citando a Rambam, enfatiza que esta prohibición se aplica a las novias y los novios, a quienes se les debe recordar que minimicen su regocijo en este momento de celebración, pero no a otras personas en momentos. Bueno, eventualmente se ve que le ponían coronas el novio de la novia, así era una costumbre, ¿no es cierto? Atarot Bajatanim, que era un adorno, obviamente, que se colocaba sobre el novio y sobre la novia. Pero, obviamente, dice, esto está basado
en las palabras del profeta Yehezkel, Hastira mitnefet beharim, dice, quita la mitra, que es una mitnefet, que es un gorro importante, y levanta la corona. Muy bien, Bejen Gazru al Atarot Kala. También ordenaron que las novias no llevaran coronas de plata ni de oro. Pero se permitía una guirnalda hecha de cuerdas retorcidas para una novia. ¿Qué quiere decir Gedil? Es de un temer, como si fuera una corona, de una lana entretejida, como si fuera un rulo hecho y se podía alrededor de la cabeza. Bueno, son todos adornos que se dan cuenta ustedes cómo eventualmente han pasado los tiempos, ¿no? Y las novias, obviamente, vienen muy bonitas. Tengan en cuenta la Mishnah Berurá, que establece que si la corona está hecha de tela, puede tener oro, plata y joyas adheridas. No es de oro, sino que tiene entremezclado el oro, dice la Mishnah Berurá, y obviamente es muy importante para la alegría del norte. Tetzai. Misharra, Are Yehuda, Bejurbanam. Ahora dice Rambam, cuando nosotros vemos las ciudades de Yehuda en estado de destrucción, Bejurbanam, ¿y qué significa en estado de destrucción? Porque hoy viajamos a Jerusalén y viajamos, ¿no? Una de las diferencias de opinión más sensibles en la comunidad religiosa de Israel en la actualidad gira en torno a esta ley. El Bet Yosef, por Jaim, establece que la obligación de rasgarse las vestiduras se aplica solo cuando Eretz Israel está bajo el dominio de los gentiles. La pregunta es si el establecimiento de un Estado judío laico es suficiente para anular esta obligación o no. Está bien, el Rambam no se lo pregunta, pero entendemos que es bueno traer. Y entonces cita Rambam, Arei Kocheja Ayum Midbar. Dice que Isaías dice, tus santas ciudades se han vuelto como el desierto. ¿Y qué tiene que hacer la persona? De Corea. Quiere decir, cuando vemos a Jerusalén destruida, rasgar sus vestiduras. Esa es la gran pregunta que tenemos hoy. El Rab Melamed, entre otras cosas, habla de que la ciudad de Jerusalén está más que nunca reconstruida, ¿no? O sea, en el Hot Ebel, en el Hot Abel, el Rambam menciona esta obligación y como prueba de texto cita Jeremías, que 80 hombres de Shechem, Shiloh y Shomron pidieron con la barba rapada y las vestiduras rasgadas. Los comentarios sobre este versículo explican que estas medidas se tomaron en duelo por el templo que trae el profeta Jeremías. Por lo tanto, dice, Ra'a Yerushalayim Bejurbaná, si ve a Jerusalén en estado de destrucción, uno debe recitar, Sion es un desierto, quiere decir lo que dice, Beit Kochenu, Betifartenu, Jareb. Quiere decir, nuestro lugar, que era Sion es un desierto. Cuando ve el templo en estado de destrucción, cuando llegamos al templo, uno debe recitar, nuestra santa y hermosa casa ha sido quemada con fuego, y en ese momento rasgarse las vestiduras. Duro, ¿verdad? Pero estos son todos los señales de duelo. Y entonces dice, Veim pagaba Migdash, muy bien. ¿Desde qué punto uno está obligado a rasgar sus vestiduras? O sea, ¿desde qué lugar las tiene que estar? Dice, desde Sofim. Ahora Sofim, ¿cuál es? El monte Scopus, uno de los montes de los cuales se ve Jerusalén. ¿Sí? El monte Scopus está hacia el norte de Jerusalén, y allí está el monte de los vigías, donde está la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Hospital Hadassah. Luego, cuando uno llega al templo, debe rasgarnos por segunda vez. Si uno se encuentra primero con el templo porque viene del desierto, viene del sur, debe rasgarse la ropa por causa del templo y agregarse una lágrima por causa de Jerusalén. Vaya. Entonces dice la 17ª alajá, Kola Karaima el Ukulam, Bayad Umeomer. Todas estas situaciones uno debe rasgarse la ropa con las manos y no con un utensilio. Y también estando de pie. Claro, porque eventualmente la persona, cuando se hace, Dios no permita, el rasgado de duelo, tiene que hacerlo con un utensilio, no con la mano. La persona de duelo corta con su mano. La persona debe rasgar todas las prendas que se lo puesta hasta que revele su corazón. Y dice el Rambam,
Veino Meajek Laim, H. Libó, hasta que revele su corazón, dice, nunca debe reparar estas, no lágrimas, sino estas roturas que hizo en su ropa en absoluto. Sin embargo, puede hacerlas coser, ribetear, fruncir o coser de manera en forma de escalera, quiere decir que no quede tan perfecta, o sea, que quede marcado de que esta ropa fue lamentablemente rota porque vio a Jerusalén en su destrucción. La halajá número 18, la anteúltima, allá ole Jubal Jerusalén, las siguientes reglas se aplican cuando una persona viene a Jerusalén con frecuencia en sus viajes. Im Tov Sheloshim Yom, dice, si llega dentro de los 30 días de su última visita, y no Corea, que era Ajer, no está obligado a rasgar sus vestiduras. Veim Leachar Sheloshim Yom, Joser de Corea, y si viene después de 30 días, tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Obviamente que ya nos dicen hoy que no se acostumbra a hacer esto cuando vamos a Jerusalén, más allá de que nos separemos 30 días de la ciudad, no hacemos Keriah eventualmente. Así que esto es importante, saber que hoy en día no se cumple, pero que bueno, estos eran partes de lo que marcaba este. Y la última halajá de este tema de Ta'aniot, dice, todos estos ayunos conmemorativos serán anulados, si Dios quiere, en la era mesiánica, de lo hoy. Y de hecho, no solamente eso, sino que en última instancia se transformarán en días de fiesta y días de regocijo y celebración. Como lo dice el profeta Zeharia, así declara Hashem de los ejércitos el ayuno del mes cuarto, se refiere al mes de Tamuz. El ayuno del mes quinto se refiere al mes de Av. El ayuno del mes séptimo se refiere al mes de Tishre, que es el ayuno de Gedaliah. Y el ayuno del mes décimo se refiere al mes de Tebet. Serán tiempos de alegría y celebración y festividades para la casa de Yehudá. Ve a Shalom, ve a Emet, ve a Shalom, y la verdad y la paz habréis de amar. Y esto obviamente es sumamente sustantivo, porque obviamente nos importa a nosotros saber que hay una esperanza, que todo esto habrá de terminar. En la actualidad, con respecto al cortar las ropas, quería leerles, en lugar de rasgarse las vestiduras, cada vez que se llega a Jerusalén, se acostumbra a vender las propias vestiduras a otra persona para que esté prohibido rasgar. O sea, lo hago propietario a otro de las vestiduras si uno no tiene la obligación de rasgar. No hay ninguna duda de que, obviamente, todo el concepto del sufrir por la destrucción del Bet HaMikdash es un tema muy, muy importante. Entonces, de una u otra manera, sabemos que tenemos que llegar a ese escenario. Bueno, hay un problema de pantalla. Pero que en última instancia, como dice aquí, Berich Rahamana de Sayan, bendito Dios que nos ha ayudado y hemos llegado, gracias a Dios, a concluir las leyes de Ta'aniot, largos capítulos, quiere decir 5 capítulos con muchísimas halajot. Y ahora nos queda por estudiar la última parte del libro de Zmanim, de Sha'at Tová, en buena hora, y que tiene que ver con Megilá y Hanukkah. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con 2 capítulos que hablan de Purim y 2 capítulos que hablan de Hanukkah. Veremos que hay un total de 32 alajot en Purim y tenemos un total de 28 alajot en Hanukkah. Así que todavía tenemos un buen tiempo como para poder comenzar a disfrutar de las leyes de Megilá y de Hanukkah. Gracias, bendito Dios, que nos ha permitido terminar otro de los aspectos del tratado de Zemanim, y con esto nos acercamos también al final, si Dios quiere, de una nueva etapa en el estudio del Rambam. Agradecerles a todos la presencia, por supuesto. Gracias por acompañarnos, que cada vez se envíe su brajá en el camino, mucha salud, mucha parnasá también en este mes de Adar. Y este mes de Adar está hecho justamente para que podamos progresar y que bueno, todos aquellos que están esperando alguna realización propia
y que Akadosh Baruj Hu nos permita ver solamente alegrías, que nos anuncie eventualmente que todo está encaminado. Iskul y Shanim Rabot, muchas gracias y hasta la próxima semana. Seguimos con los Shurim en el Bet Midrash, si Dios quiere. Shavua Tov, Jodesh Mevorach. Gracias a usted.